Atención, el día de hoy iniciamos la tercera unidad del curso, ya la última unidad, en la cual vamos a hablar sobre inmunoprofilaxis, que básicamente es estrategias que usa nuestro sistema y que se usa desde el punto de vista externo para prevenir enfermedades o para activar nuestro sistema inmune, ¿no? Y después cómo se comporta nuestro sistema inmune en condiciones que el sistema inmune no funciona correctamente, enfermedades por el sistema inmune, ¿no? Vamos a ver esta unidad. El día de hoy vamos a hablar sobre vacunas y vacunación, ¿no? Entonces hablaremos de varios puntos, entendidos en historia, los fundamentos, recordaremos algunos conceptos que nos ayudan a comprender cómo es que funcionan las vacunas, ¿no? Dentro de las vacunas, los adyuvantes, que son componentes importantes, y los tipos de vacunas, ¿no? Luego tendrá una actividad para poder desarrollar en grupo y bueno, situaciones, ¿no? Entonces, tenemos una primera actividad. Entonces, ¿ustedes saben quién es Edward Jenner? Creo que sí lo El padre del inmunología, ¿no? ¿Y por qué es el padre de la inmunología? ¿Qué hizo así para que le den esa denominación? Creo que de la viruela desarrolló la vacuna de la viruela, pero quiero que me cuenten un poco más en qué contexto la desarrolló, cómo la desarrolló. ¿Por qué le dieron esa denominación de padre? ¿Por qué su constitución? ¿Plasma? Creo que inyectó un solo cuando era un niño, pero no sé, no me acuerdo. Era un virus atenuado. Extrajo el virus atenuado de la sangre de las células. Ya, de la manera que Edward Jenner se dio cuenta de que la viruela bovina podía proteger contra la viruela humana. ¿Algo más? A ver. Eso está súper bien, es algo importante, porque después nos va a ayudar a identificar este tipo de vacuna que es la que le gustó. Pero ¿por qué le dijeron que era el padre de la inmunología? Porque miren que de años atrás, porque es algo como histórico, ¿no? ¿Quiénes fueron los? Había una práctica antigua que se llamaba variolización, ¿no? Que justamente lo usaba por la viruela, porque la viruela era una enfermedad que era muy discapacitiva, ¿no? Porque aparte de causar desfiguración, cicatrices en la cara, que muchas veces las personas ya no querían volver a ser vistas, las mismas erupciones de la piel que salían externamente podían ser internas, internamente podían llevar a la muerte, ¿no? Y había mucha mortalidad por viruela. Entonces, desde siglos atrás había una práctica que se llamaba variolización. ¿Ustedes saben qué era la variolización? ¿O en qué momento se empezó a usar? Pobrecito. Entonces, si ustedes se ponen a leer, la variolización empezó, no sé, desde Egipto y desde los chinos, no sé. Y ellos también se habían dado cuenta que si uno tomaba las costras de la viruela, ¿no? En este caso la variolización era tomar las costras, pulverizarlas y luego ese polvito hacerlo entrar en contacto con la persona, ya sea inhalarlo o ponerlo en alguna herida, pero que generaba como una especie de protección. Pero miren que ya era desde los chinos y de la antigüedad. O sea, Jenner también se dio cuenta que las pústulas de la viruela podían proteger. Pero ¿por qué él fue el padre y nosotros no? Esa es una buena pregunta. Es más, antes de Jenner hubo una mujer que todavía fue más allá, porque era pues María Monteagudo, era la esposa de un diplomático inglés que viajaba a la India, a diferentes lugares. Y justamente yendo a la India, donde lo mandaron como delegado como cónsul ahí, se dio cuenta de que todas las ordeñadoras tenían una piel así perfecta, ¿no? Mientras que todos los demás estaban desfigurados, ellas eran... ¿Qué es esto? Entonces ella dijo, pero ¿por qué ellas están protegidas? Porque nosotros no, ¿no?
Y se dieron cuenta que cuando ella se ordeñaba, ellas le salían como unas costras en las manos, ¿no? Unas lonchitas en las manos. Pero que a raíz de eso, después desaparecía, ¿no? Pero no les daba la viruela. Preguntando, le dijeron de que si uno se frotaba con las costras de la vaca, entonces se estaba protegido. Entonces, digamos en las zonas estas ganaderas, sabían, como por decir así, como medicina casera, de que si te frotabas con las costras ibas a estar protegido, ¿no? Entonces las mamás que creían en eso, frotaban a sus hijos, pues, y los niños no se contagiaban. De hecho, cuando ella llegó tenía hijos pequeños y también siguió el remedio casero de frotarlos y no se infectaron. Entonces ella dijo, uy, pero si esto es verdad, porque en Europa todos se están muriendo por la viruela, o sea, porque esa es la cura, ¿no? O sea, necesitamos hacérselo conocer a todo el mundo, que es un remedio sumamente sencillo, ¿no? Entonces agarró y se puso o sea, no solamente a comentar lo que había visto, ¿no? Porque ya lo tenía loco a su esposo de que mira que los niños que ves no se infectaron, pero empezó a reportarlo, porque uno no puede creer, ¿no? Entonces agarraba y reportaba cuántos niños se habían frotado, si se habían infectado, no se habían infectado, qué les había pasado. Y escribió como un tratado así de todos los casos reportados de la región. Y le dijo a su esposo que ya que había hecho eso, ¿no? que lo comunique en Europa, ¿no? Que lo lleve a la Real Academia de Ciencias, ¿no? Para que toda Europa pueda salvarse de la viruela. Entonces, su esposa lo llevó todo su tratado, pues, todas sus observaciones, y como era un cónsul lo escucharon, ¿no? Pero le dijeron de que le parecía muy bien, pero que no lo iban a hacer. ¿Por qué? Porque la esposa no era científica, no era médico, y después lo segundo es lo peor, porque era mujer. Porque archivado, que ya muy bien, gracias, lo archivaron. Pasaron 100 años más o menos hasta que Jenner encontró esos tratados, esos escritos, y también dándose cuenta de lo mismo que ya se habían venido dando cuenta los chinos, los indios, María Mundial y todo el mundo, y también que los que ordeñaban, los infectaban. Ahora, ¿por qué Jenner fue el padre y no fue María Mundial, no fue los chinos y no fueron todos los demás? Porque fue científico. ¿Qué hizo Jenner de diferente que le diga que esto es el padre y esto es ustedes no? Y que el padre creo que Es mucho que preguntar. que jamás hubo algo más importante. Yo también. Pero tienen idea, por ahí han leído, han escuchado. ¿Está pensando? Sí. El de la vaca. ¿Y por qué se quitan de la vaca? No como policía. Jenner era médico, ¿ok? Era médico, y no fue porque era médico que fue el padre de la tecnología, sino que lo que hizo Jenner fue algo que de alguna manera complementó todas las observaciones que había hecho, porque él también se dedicó primero a buscar información, encontró los tratados de los chinos, la de María Monteayú, lo sacó a la luz, le dio de alguna manera valor, porque dijo que se había basado en eso, ¿no? Pero lo que hizo Jenner fue arriesgarse a un mal, ¿no? Porque todos sabían que si te frotabas te protegías, pero suponía, no tenía la certeza. Entonces, ¿qué hizo él? Agarró a un niño que era el hijo de su sirvienta, no sabemos si fue voluntario o involuntariamente, pero le dijeron que lo iban a indemnizar. Entonces, ¿qué hizo Isaac? Extraer las costras, el niño estaba sano, inyectarle las costras, ¿no? O sea, ella no era frotarlo, sino inyectarlo, ¿no? Y después de un tiempo, infectarlo con la viruela humana y ver si realmente se protegía. Entonces era algo así para él, porque era así como un riesgo, ¿no? O sea, prácticamente te voy a matar, me voy a poner la viruela. Pero resulta de que le puso los extractos de las costras, pasó un mes, lo inyectó, y el niño hizo como una fiebre ligera, y
finalmente no se enfermó, ¿no? Y eso es lo que lo hizo el padre de la tecnología, o sea, el haber tomado el riesgo de poder realmente introducir dentro del cuerpo de una persona un patógeno que era mortal, por decir así, ¿no? Y realmente comprobar de que realmente protegía. Entonces, a partir de eso, él se convirtió en padre de tecnología, ¿no? Bueno, muchos años después. Y a partir de eso también surge la vacunación. ¿Por qué la vacunación? Porque estas cosas, estos elementos salían de las vacas, ¿no? Entonces le dieron el nombre de vacunación por lo de la vaca. Entonces, vacas, vacunación. Más adelante ya el trabajo de Jenner se complementó con el de Pasteur, que ya entonces se dieron cuenta que si podían inocular a una persona un patógeno, ¿no? Ese patógeno le iba a dar protección a largo plazo, ¿no? Pero empezaron ya a estudiar a la rabia, a las toxinas, a la difteria, al tétanos, ¿no? Pero también se enfrentaron con sus propios limitantes, ¿no? Porque en el caso, por ejemplo, de la rabia, lo que inoculaba ya no era un patógeno de vaca, sino inoculaba un patógeno humano, a un humano. Entonces, lo inoculaba y más bien se enfermaba, ¿no? Hasta se podía morir. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? ¿Por qué en el caso de Jenner no se funcionó, no se murió, y por qué en los otros casos sí, ¿no? Bueno, posteriormente, y como vamos a ver ahora a lo largo de la clase, lo que había ocurrido es que en esa inmunización que usó Jenner, el patógeno estaba atenuado. ¿Y por qué estaba atenuado? Está debilitado, que no va a causar una infección así latente, sino que está así todo débil, atonado. Estaba atenuado. ¿Pero por qué estaba atenuado? ¿Cómo se atenuó? Es algo lógico. Miren, antes no existía tanta tecnología, todo era pura observación y todas las cosas que se descubrieron, ¿se imaginan? Si se ponen a pensar solamente en lo que les he contado, se van a dar cuenta. ¿Por qué estaba atenuado? Tiene que ver con el nombre, ya, sí, le ayuda. Sí. El nombre, ¿cómo se llamaba? El nombre que le dio. Tengo sueño. Vacuno. O sea, lo que había inoculado era un patógeno de vaca que se lo inocularon a un humano. El patógeno de vaca infecta a la vaca y le causa enfermedad, pero un patógeno de vaca No, solo me causa una enfermedad leve en humano. Estaba atenuado naturalmente. ¿Okay? Entonces, en los otros casos que le digo de la rabia no estaba atenuado, ¿no? Luego buscaron otras maneras de atenuarlo que no serían brutales. Pero básicamente en eso es lo que ocurrió, ¿no? Y en eso se basaron en el desarrollo de las vacunas. Entonces, cuando hablamos de vacunas, ¿no? Y decimos definición de vacuna, ¿qué nos referimos? ¿No? Sustancias que están formadas por microorganismos, ¿no? Microorganismos que pueden estar completos, que pueden estar vivos, que pueden estar muertos, ¿no? Si están vivos, puede ser que estén atenuados para no causar enfermedad, ¿no? O también puede ser alguna fracción del patógeno, ¿no? O sea, no necesariamente tiene que ser el patógeno completo, puede ser una parte de él. Por ejemplo, en las vacunas de COVID, ¿qué cosas no se inoculaban? ¿El virus completo? No. ¿Qué cosa? ¿Ustedes se han vacunado contra la hepatitis B? ¿Sí? Todo personal de salud se tiene que vacunar. ¿Qué cosas les han puesto? Ustedes ponen el brazo y no saben qué. Sí. Sí. ¿Qué nos inoculan con la vacuna de la hepatitis? Es el virus desactivado. El virus que no. Ha desactivado. Ustedes son personales. Cuando te tienen que vacunan saberlo todo. contra un virus. Ya, investiga. ¿Era todo el virus? ¿Una No, parte? no está bien. Bueno, el COVID también, ¿qué cosas tenían en la vacuna? En la Pfizer,
Antígeno, componente activo. Una ¿Todo el pequeña virus? parte del virus. No Una necesariamente, pequeña porque parte yo les digo, del ejemplo, virus. En el COVID, no me olvido hablar de la proteína Spike, la famosa proteína Spike, Ah, sí. de la espícula. No sé si los completo es la proteína que está en la superficie. En el hepatitis B, el antígeno de superficie, no nos ponen el virus completo, nos ponen solamente el antígeno de superficie. Entonces, la vacuna no necesariamente es todo el microorganismo completo, puede ser una parte de ese microorganismo que sea inmunogénico, ¿no? Que sea capaz de inducir una respuesta inmune, ¿no? Porque no le vamos a quitar una parte que no sea inmunogénica, ¿no? Y que pueda esa respuesta ser duradera y evitar futuras infecciones, ¿no? O sea, esa, digamos, es la definición de una vacuna. Ahora, dentro de la vacunación hay un término que a veces confunde y que se usa indistintamente, que es la inmunización y vacunación, ¿no? Porque a veces dicen, te vamos a inmunizar o te vamos a vacunar. ¿Será lo mismo? ¿Será distinto? Vacunar. ¿No? Porque a veces lo usan así como distintamente. Inmunizar es, digamos, la acción de conferir protección a una persona, de cualquier manera, ¿no? Hay diferentes tipos de protección. Hay protección pasiva y protección activa, ¿no? En cambio, la vacunación forma parte de uno de esos tipos de inmunización, es un subtipo de inmunización, ¿no? Entonces, cuando hablamos de inmunización, hablamos de inmunidad activa, cuando el cuerpo desarrolla sus propias defensas y se protege, ¿no? O sea, yo pongo en contacto a una persona con un patógeno y ese patógeno induce la activación de nuestro sistema inmune, lo que hemos estado viendo en todas las clases. Hay un reconocimiento, una presentación de antígenos, se activa, prolifera, se genera células de memoria. Mi cuerpo está protegido, o sea, me quedaron células de memoria que me van a proteger. En cambio, la inmunidad pasiva no se genera esa memoria o esa protección, es una protección temporal, donde uno inocula a la persona componentes preformados que son capaces de proteger. Ejemplo de un componente preformado que nos protege. La leche materna. La leche materna nos protege. Es como que La lactosa, todo sí que nos protege la leche materna. Porque lo que te protege, obviamente, de futuras infecciones no son las proteínas ni los nutrientes, ¿no? Son los componentes inmunes. ¿Qué componente inmune está en la leche? la inmunoglobulina, Los, anticuerpos. las inmunoglobulinas, los anticuerpos, ¿cierto? Entonces, nosotros hablamos de componentes preformados que nos pueden proteger. Entonces, estaríamos hablando, por ejemplo, de los anticuerpos, ¿no? O sea, podemos tener una supresión de anticuerpos, inyectarlo a una persona y a esa persona la vamos a proteger, ¿ok? Hay diferencias, ¿no? Porque en el caso de la inmunidad activa, ¿cuánto se demora nuestro sistema inmune en activarse y protegerse? El adaptativo, que es el que se encarga ya de protección específica. ¿Cuánto se demora? De 2 semanas. ¿2 semanas? ¿Una semana? 3 semanas? En una respuesta primaria más o menos la logramos entre 7 a 10 días, ¿no es cierto? Más o menos en ese tiempo ya vamos a tener células de memoria y si nos volvemos a infectar, ya nuestro cuerpo no está listo, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si tenemos, si nos vamos a la selva, ustedes están yendo a hacer su salud, se ponen a caminar por el campo, tienen que ir a un pueblito para administrar algo, tomar una muestra y de repente les pica una serpiente. Es la primera vez que una serpiente les pica, la primera vez que veneno entra al cuerpo. Se quedan esperando una semana que su sistema inmune se active. ¿Qué les va a pasar en una semana? Sería inocular, morir. En una semana se muere, ¿no es cierto? Entonces, ahí, ¿qué haría para protegerse? Vacunación. ¿La vacuna? La vacuna se va a demorar también 7 días. Inyectar el suero. Un antisuero, ajá, un antisuero. ¿Y un antisuero qué cosa es? Antisuero. ¿De qué cosa viene? De anticuerpos, ¿no? Entonces, es una suspensión de anticuerpos específicos
que lo va a neutralizar inmediatamente. O sea, en ese punto ya tenemos por eso componentes preformados que ya son específicos con ese componente e inmediatamente va a haber una respuesta, ¿no? Entonces, aquí en la inmunidad pasiva es una respuesta inmediata, en esta es una respuesta que va a tardar, pero en esta tenemos memoria y en esta no tenemos memoria, ¿no? Entonces, para ciertos casos van a ser importantes cada una de ellas. Entonces, hay inmunidad activa natural. Inmunidad activa natural es básicamente cuando uno normalmente se infecta con algo, ¿no? Tú te infectas con un patógeno, tu cuerpo lo reconoce, lo procesa, genera su memoria y ya tu cuerpo queda con una memoria lista para protegerte de siguientes infecciones. Pero también puede haber inmunidad activa artificial, ¿no? Acá en este caso ya no nos infectamos con el patógeno, sino que nosotros usamos componentes del patógeno para inocular a una persona y prevenir que se infecte. Entonces, solamente en este caso estamos hablando de las vacunas. Solamente en este caso estamos hablando de vacunación. La vacunación es un tipo de inmunidad activa artificial, ¿no? Entonces ahí también vamos a generar memoria, pero ya deliberadamente contra los patógenos que sabemos que podemos ser susceptibles. En el caso del COVID, cuando era la pandemia, desarrollaron una vacuna contra el COVID para prevenir la infección del COVID. ¿Sí? Ya, en el caso de la inmunidad pasiva también puede ser inmunidad pasiva natural, ¿no? Donde de forma natural, espontánea, se transfieren esos componentes preformados, ¿no? Por ejemplo, cuando el bebé está dentro del útero, ¿no? Hemos dicho que ¿qué inmunoglobulina era la que podía atravesar la IgG. La IgG, ¿no? Entonces el niño no tiene defensa porque recibe esta información a su sistema. Pero en ese momento, ¿quién la protege? Las inmunoglobulinas que la mamá le puede transferir a través, ¿qué receptor era? ¿Se acuerdan? El FC, el FcRn, ¿no? Lo transfiere a través de la placenta, lo lleva a la sangre también. ¿Ok? Y también tenemos inmunidad pasiva artificial, ¿no? Inmunidad pasiva artificial. Ahí deliberadamente administramos anticuerpos específicos contra algo. Ejemplo, lo que les comenté del veneno de serpientes, ¿no? O sea, ahí se preparan anticuerpos específicos contra algo que necesite una respuesta inmediata, ¿no? Y esos anticuerpos se usan para poder neutralizar, digamos, a ese componente, proteína, toxina, veneno, ¿no? Que puede estar presente. Entonces, ¿en qué caso usaría la inmunidad pasiva artificial? A ver, ahorita vamos a ver. Vamos a tener una actividad entre todos de decirme ejemplos de cada uno de los tipos. Así que cada uno con su grupo o en pareja, pues está acostado, traten de buscar ejemplos de los diferentes tipos de inmunidad activa natural, artificial, inmunidad pasiva activa, inmunidad pasiva artificial.